Gracias, Paco. Bien, Hola Rafa, ¿cómo estás? bien, bien, Alex, aquí estamos ya presentes. Excelente. Bueno, pues ya es la hora, 7:05. Así Todos es. tuyos. Me van entrando poco a poco. Así es, gracias, Alex. Bien. Todos nuevamente bienvenidos. Me presento con ustedes, servidor Rafael Torres, igual instructor de la empresa Capincer, Capacitación Industrial y Servicios de Veracruz, el cual, pues, tengo el honor de estar el día de hoy con ustedes en este último tema del mes de abril. ¿Verdad? Lo que son las actividades de corte y soldadura, ¿no? Más la seguridad que debemos de tener precisamente cuando estamos o se van a hacer ese tipo de actividades. Como todo procedimiento igual de trabajo, pues también de acuerdo a lo que es nuestra norma oficial mexicana, la 027 de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, año de publicación 2008, perdón, ya la estaba cambiando ya el año, ¿verdad? Esperando que, bueno, vamos a estar trabajando de 7 a 9 aproximadamente, esperando que esto sea un tema eh, agradable para todos ustedes. Y igual me gustaría ver, ¿alguno de ustedes ha hecho trabajos de soldadura también? ¿O solo supervisar? Sí. Solo Ninguno, mira. supervisado. Julian, supervisar, mía igual. Supervisar igual también de Cruz. Simón, ok. Excelente. Fíjense que esta es una de las actividades las cuales está clasificadas como de alto riesgo, ¿no? De peligro, precisamente por todo esto que lleva, ¿no? Entonces es necesario a veces hacer una evaluación aceptable de esa exposición por inhalación a los humos al que se ha expuesto las personas que están realizando la actividad, ¿sí? Y es necesario tener igual tener un amplio conocimiento de los diferentes tipos también y técnicas de soldeo. Sí, sueldeo, muchos le llaman, la palabra correcta es sueldar, ¿no? Así como desde Colombia, gracias, bienvenido. Sí, entonces esas condiciones que el trabajador debe tener al realizar precisamente este tipo de actividades, por ejemplo, el electrodo que se va a utilizar, las propiedades de esto y el ritmo de trabajo también que se lleva para poder llevar a cabo esto, ¿no? Entonces, es importante llevar a cabo esa evaluación de los riesgos de los productos químicos a los que está expuestos estas personas, sí, esa técnica tan variada y tantos, ¿cómo podríamos llamarle? Matices, sí, que requieren precisamente un análisis en sitio de trabajo, ¿no? Y esa es una de las cosas importantes, ¿no? De que precisamente muchas veces me han hecho la pregunta, por ejemplo, cuando se va a hacer una actividad de soldadura, es si está el soldador trabajando lo que es en su caseta, ¿es necesario tener un análisis de riesgo? Pues ya, porque para esto, bueno, previo a ello hubo un análisis, ¿no? Para que ese lugar, ese centro, ese lugar de trabajo, pues sea el adecuado para que esta persona pudiera realizar bien ese tipo de actividades, ¿no? Sin un riesgo. ¿Cuándo requiero un análisis? Bueno, cuando ya lo saco precisamente de su área de trabajo para hacer esas actividades de ese corte o soldadura, ¿sí? Y precisamente, entonces, de todas esas actividades que representan una combinación de todos esos riesgos hacia la seguridad para la salud de los trabajadores, ¿sí? Que en muchas industrias pues se llevan a cabo estos procesos, ¿sí? Entonces, proteger a los trabajadores. Cuando se hace una evaluación en sitios trabajadores, precisamente, muchas veces se evalúa nada más lo que es la actividad, que si sabe soldarse horizontal sobre cabeza, qué tipo de soldadura va a aplicar, ¿verdad? Depende mucho también del tipo de material, pero se dejan muchas veces a un lado otros también factores que van hacia la seguridad, lo que es la salud del trabajador, como comentamos hace un momento, ¿sí? Entonces, ese control de peligros que debe haber, tener precisamente cuando se hace esa actividad, que es evitar las lesiones a los ojos, igual la protección respiratoria que es necesaria para ese trabajo y que nos vamos a encontrar en muchas ocasiones, ¿no? Es que es usar una cubrebocas me estorba, no lo necesito, ¿sí? No lo necesito, se empañan los cristales, entonces, pues, al final de cuentas, ese esa seguridad que él debe de tener, ¿no? Entonces, esa protección respiratoria, perdón, la ventilación igual que es importante, es el área de trabajo donde se va a hacer actividades, y más si es en un espacio que no haya una ventilación adecuada, si se tendría que utilizar extractores de humo, ventilación forzada,
¿sí? El ERP adecuado, ¿sí? Y ese equipo seguro que él debe de utilizar, ¿sí? Parte precisamente de esto. Entonces, el objetivo general de este tema, sí, perdón si volteo hacia acá porque tengo acá la presentación, lo estoy proyectando, ¿sí? Precisamente es establecer esos requerimientos, fíjense, mínimos de seguridad para la prevención de riesgos laborales, precisamente por la actividad de esos trabajos de soldadura y corte, ¿no? Entonces, igual es entender cómo corregir o eliminar los peligros. Chicos, pregunta para ustedes, ¿creen que esos peligros se pueden eliminar al momento de estar haciendo actividades de corte y soldadura? No se pueden. Puede, ok. Jaime, a ver, ahorita vamos, Miguel, sí. No se pueden eliminar como tal, simplemente se puede reducir ya que el riesgo va a estar siempre latente, en este caso Ajá, lo que es la chispa y el corte, a la hora de hacer el corte y la flama a la hora de soldar. exactamente. Entonces el riesgo siempre está latente, ¿no? En todo momento, pero sí es tratar de controlarlo. ¿Cómo podríamos controlarlo, Jaime, eso? Bueno, como usted menciona, siempre teniendo los lugares con buena ventilación, usando el equipo de protección, en este caso sería específico a la hora de realizar lo que es la soldadura Ajá, y el corte. soldadura y corte. Excelente, gracias. Sí, entonces, y no, nomás, ejemplo, algo, por ejemplo, yo creo que lo han visto en los demás temas de los que han estado siguiéndonos aquí en estos webinars de todos los miércoles. Sí, por ejemplo, el equipo de protección personal, sí, es precisamente lo que nos va a proteger, pero esa es la última barrera que debemos de tener siempre en cuenta, ¿no? Cómo precisamente minimizando todos esos riesgos, esos controles administrativos que necesitamos tener, ¿no? Entonces, antes de comenzar ese trabajo de soldadura, pues precisamente es importante la identificar los peligros, ¿no? Identificar el trabajo en tal particular y igual como decían, van a depender del tipo de soldadura que se va a utilizar, los materiales, ¿sí? Como son metales, va a ser revestimientos, ¿sí? El tipo de electrodo, las condiciones ambientales también juegan un papel importante. ¿Sí? Si este está al aire, si hay viento, sabemos, por ejemplo, con lluvia, pues no se puede hacer ningún tipo de trabajo de soldadura, ¿no? Igual también vientos fuertes, entonces decimos, inclusive en ese espacio reducido o limitado también, ¿no? Entonces, sí es importante entonces establecer esos riesgos a los que puede estar expuesto. Sonia, adelante. Perdón, perdón, Miguel, estabas tú primero. Adelante. Sí, le comentaba que no se pueden, que no podemos quitar los humos, no podemos quitar la energía. Así es. Sí, gracias. Sí. Adelante, Sonia. Sonia Ivonne. Charo. No nos escuchó Sonia. Sí, entonces, entonces controles que tenemos que tener en todo momento, ¿no? Y bueno, como decimos precisamente, nuestras normas oficiales mexicanas, pues sí, cumplen todo el centro de trabajo del territorio nacional donde se llevan a cabo esa actividad de corte y soldadura. Fíjense, anteriormente veníamos dando este tema precisamente ya relacionado a lo que es hacia la norma oficial mexicana. Los que han estado aquí en México han tenido la oportunidad de leer esta norma, pues sí, sabemos que trae muy poca lo que es referencia a lo que es hacia las actividades de esos trabajos, ¿no? Más que nada lo que se aplica a la seguridad entre patrón y trabajador. Sí, pero vamos a algo diferente precisamente, no excluyendo lo que es la norma, sino precisamente reforzando todos esos conocimientos, igual que ustedes deben de tener, ¿verdad? Sí, entonces, entre esas generalidades que tenemos precisamente, sí, el soldar, como dice el soldar, más que nada, es un método que une piezas de metal usando calor, presión o ambas, ¿sí? Y existen más de 80 diferentes tipos de procesos asociados con la soldadura. De hecho, precisamente hasta robotizada la podemos llegar a tener ya hoy en día, ¿sí? Como el TIC, MIG, ¿qué otros procesos podría ser? Gas, ¿sí? El SWAG, eh, o el Por soldar con, fricción, perdón, Jaime. por fricción.
Por fricción, exactamente, con arco tusteno, ¿sí? Entonces, más de 80 procesos en soldadura, que eso precisamente nos lleva a que esa persona que va a estar laborando precisamente, pues esa atención que debe tener, ¿no? Y dice, y el cortar consiste en calentar el metal con una llama y dirigir una corriente de oxígeno puro a lo largo de esa línea que se va a cortar, ¿no? Parte de este proceso, ¿sí? Vamos a ver unas definiciones igual breves, no vamos a extender mucho en ese aspecto, ¿verdad? Pero bueno, lo que es área de trabajo, la escoria, el área de trabajo, precisamente el lugar específico, como comentamos ya hace un momento, donde se van a cabo esas actividades de soldadura o corte. La escoria, precisamente, ese es el material sólido, no metálico, ¿sí? O proveniente del revestimiento de electrodo o de algún material extraño que queda atrapado entre el metal de la soldadura, ¿sí? Mampara, cancela o miombo, portátil que sirve para proteger de radiaciones a las demás personas que puedan estar presentes al momento de estar haciendo sus actividades. El gas combustible son gases generalmente en combinación con el oxígeno, son usados por el proceso de soldadura corte y algunos de ellos son el acetileno, el gas natural, el hidrógeno, el propano, el propadeno, metilacetileno, estabilizado y otros combustibles sintéticos, hidrocarburos, perdón. La caseta de los soldados es un recinto destinado para realizar actividades de soldadura y corte que permite proteger a terceros de quemaduras de la radiación. Sí, sí. Pues precisamente esa protección que se necesita. Por lo tanto, esa evaluación del riesgo de trabajo se tendrá que tener en cuenta el tipo de soldadura que se va a realizar, ¿sí? La eficacia y las diferentes soldaduras. Otro de los riesgos, como decían hace un momento presente, que pueden llegar a presentarse en esto es riesgos de incendio, ¿sí? Esos diferentes tipos de peligros, ese calor intenso que se genera al momento de estar haciendo esa soldadura, ¿sí? Puede ser por chispa o picadura de metal, pues pueden crear peligros de incendio. Por eso es importante entonces el acordonamiento de nuestra área de trabajo, ¿sí? Y la evaluación que se debe realizar al momento de llevar a cabo esa actividad, ¿sí? Descargas eléctricas precisamente por el equipo que estemos usando, ¿sí? Dice, al tocar objetos metálicos cargados de electricidad, y aquí va precisamente, lo vamos a ver más adelante, pero viene desde la máquina de soldar, los aislamientos que se tengan también en el sitio de trabajo, mantenimientos a la máquina, la bitácora que debe llevarse igual también a cabo, ¿sí? Para ver esas condiciones, ¿no? El tipo de mantenimiento que se va a estar efectuando, ¿sí? El arco que se genera precisamente esa fricción, cuando una corriente eléctrica sale de su trayectoria y viaja a través del aire de un conductor a otro, precisamente para poder hacer ese trabajo. Luz intensa y luz altamente resplandeciente de la soldadura por arco puede provocar graves daños a los ojos. Así es, Sandra. Sí, e inclusive precisamente esa penetración de luz, esos nanómetros como se ven, precisamente que son los que dañan lo que es la retina hacia el trabajador, ¿sí? Por no usar el equipo correctamente, ¿sí? Y ese es uno de los problemas muy fuertes que se tienen luego, ¿sí? Por experiencia, no por experiencia, ¿verdad? Por a lo largo de ese tiempo que estaba laborando. Una vez me encuentro una persona que estaba soldando sin careta. ¿Cuál cree que fue la respuesta que él me dio? ¿Sí? Bueno, su ayudante más bien fue, ¿no? Es que no sabe soldar sin careta. Otro es que me estorba, no lo necesito. Va a ser rápido lo que voy a hacer. Sí, pero entra esos daños graves que provoca hacia los ojos principalmente. E inclusive hasta quemaduras de primer o segundo grado puede llegar a ver hacia la persona por no protegerse adecuadamente. Bien. Entonces esos peligros, precisamente esos gases y vapores que se generan al momento de estar soldando, ¿sí? Entonces esa es una mezcla precisamente de partículas finas, como dicen, ¿sí? Y muchas de esas sustancias en el humo de la soldadura, como el cromo, el níquel,
el asbesto, el, el óxido de nitrógeno, ¿sí? Etcétera, eh, pueden ser seriamente, sumamente tóxicos hacia las personas. ¿Sí? Por lo general, los vapores y gases precisamente previenen del material que base que está soldando, es el material de relleno que está utilizándose. ¿Sí? Los revestimientos de pinturas en el metal que se está soldando igual también, ¿sí? O los revestimientos que cubren lo que es el electrodo. ¿Sí? Entonces, los efectos hacia la salud al estar expuestos precisamente, ¿sí? Son causados por esa exposición a la soldadura y varían ampliamente de, de los vapores, como decíamos en un momento. ¿Sí? Entonces, esa exposición al humo, ¿sí? Puede tener efectos tanto corto como a largo plazo, ¿no? Y es lo que precisamente puede llegar a producir esas exposiciones a gases metálicos, como decíamos en un momento, causar tos, dificultad para respirar, falta de aliento, bronquitis, edema pulmonar, y estos pueden ocurrir entre de 4 a 12 horas. Adelante, Sandra, por favor. Ahorita vamos, Diana. Sí, Rafael, pero en el caso de la exposición y la cuantificación de los humos de soldadura, Ajá. cuando se cuantifican como partículas, no tanto como la característica de vapor y gases, más bien como Ajá. partículas, ¿no? Por ser humos. Hacer humos. Sí, tienes razón. Gracias, Andrés. Sí. Sí. En el caso de la respuesta que usted preguntaba ahorita, como partículas, partes por millones. Diana, entonces, en el caso del gas acetileno de oxígeno, sí, esto se vuelve como un comburente, ¿sí? Precisamente para poder hacer ese corte, ¿sí? Y utilizan muchas veces el gas LP como una herramienta, podríamos decir, equipo que sale mucho más barato, pero al final de cuentas es la misma función que nos va a estar dando. ¿Sí? Entonces, el acetileno se quema con el oxígeno y crea esa zona reductora para ayudar a limpiar la superficie del acero. Gracias. Entonces, es importante precisamente esa capacitación y adiestramiento precisamente hacia el trabajador, y esto sí lo marca la norma, ¿sí? Y debe ser mínimo una vez al año, ¿sí? Para aquellos que realizan actividades de soldadura, y el supervisor que vigila la aplicación de los procedimientos de seguridad también, tomando base a los procedimientos de seguridad e higiene incluidos en el programa ya que se tenga establecido de corte y soldadura. ¿Sí? Algunos ambientes, ¿sí?, con consideraciones especiales que se deben de tener precisamente con ese tipo de actividades, peligros en espacios confinados, ¿sí? ¿Por qué? Decimos un espacio confinado, pues es un lugar que no fue diseñado para ocupación continua de parte de personas, medios limitados de entrada y salida, y dentro de este lugar precisamente pueden haber diferentes tipos de riesgos. Luego, precisamente, se dice rutas de escape limitadas, gases, ambientes con deficiencia de oxígeno, por el tipo de actividad, ¿sí? Visibilidad limitada que impide evaluar las lesiones y retrasa la atención de emergencias, ventilación limitada, el desplazamiento de oxígeno producido por las llamas de la soldadura en lugares confinados, y estos pueden llegar a ser letales, ¿sí? Entonces, parte de esto es precisamente esos ambientes que debemos de considerar dentro de parte de nuestro análisis de riesgo, ¿sí? Esas entonces tareas y responsabilidades. Yo creo, Maribel, que es tu colección, ¿sí? Sí, yo creo que vas a tener que volver a salir y entrar nuevamente. Y aquí, honestamente, sí.
Dice, tanto usted como supervisores y la gerencia se debe compartir esa responsabilidad de garantizar un ambiente seguro, ¿sí? Para llevar a cabo sus actividades en calientes, ¿sí? Hacia el trabajador, que es precisamente es preparar el área del trabajo, dónde vamos a realizar la actividad, ¿sí? La limpieza del área de trabajo, que parte de un procedimiento debe existir en todos lados, ¿sí? Antes, durante y después, mi sitio siempre debe mantenerse en condiciones, inclusive precisamente el equipo adicional que voy a necesitar para estar yo depositando esas colillas de la varilla, ¿sí? Los controles de prevención de incendio, entre otros riesgos que puedan estar presentes, ¿sí? Los procedimientos relacionados con el bloqueo y etiquetado, que es parte de esa responsabilidad hacia todos. Usar adecuadamente todo el equipo de protección personal, ¿sí? Usar adecuadamente el equipo. Sandra, adelante, por favor. Una pregunta, Rafael, ¿esas Sí. responsabilidades son lo menciona la normatividad o son parte de la experiencia o parte de surgidas de un análisis o sugerencias de tu parte? En la norma mantiene una referencia algo a esto, pero sí una parte de esas experiencias surgidas y con otras personas que hemos estado dialogando, ¿verdad? Sí. Pero sí, bueno, la norma no lo, así como lo trae así, esto no lo maneja adecuadamente, como es un momento que parte de algunas que los jueces que nos marcan lo que es nuestra normatividad y otras, bueno, esa información igual encontrada también compartida entre personas. ¿Sí? No, todavía no, todavía no llegamos a ese punto de la revisión, ¿sí? Y entonces, la respuesta para me quedé acá viendo para las desoladoras pues, esquema del oxígeno. Entonces, crea una zona reductora que ayuda a lo que es a limpiar mejor el metal. Usan muchas veces, emplean lo que es el gas por si por ser igual, hace la misma actividad, pero pues es un poco más económico lo que buscan, ¿verdad? Sí, entonces se trabaja usar adecuadamente todo el equipo de seguridad, notificar a los problemas relacionados con la seguridad que se puedan encontrar durante ese trabajo que se va a llevar a cabo. Hacia el supervisor, igual, ¿sí? ¿Cuál es la actividad que hacíamos? Hemos comentado en otras ocasiones que un supervisor de seguridad, pues no es estar detrás de la gente todo el momento, ¿no? Pero pues es lo que hoy en día aquí es lo que más se aplica, ¿sí? Un supervisor se vuelve un asesor solamente. Entonces esa evaluación igual que debe haber precisamente, si se realiza evaluación de seguridad, identifica las medidas de seguridad que se deben aplicar, ¿sí? Es algo que igual que también el trabajador debe de conocer, ¿sí? Va a comunicar y ejecutar precisamente las medidas de seguridad aplicables al trabajo que se va a estar realizando, ¿sí? Asigna vigilantes de incendios si es necesario. No sé si es necesario, eso sí debe de aplicarse en todo momento, porque a pesar de justamente que tenemos dentro de nuestros análisis lo que es el ¿cómo se llama? Nuestra área de trabajo, esa seguridad que debemos de tener aproximadamente 12 metros a la redonda, estar con las conos de seguridad para evitar lo que es el paso personal ajeno a eso y vigilar la trayectoria de la chispa. De hecho, inclusive el ayudante de soldador a- a- eh, debe estar atento en todo momento de la trayectoria de la chispa y inclusive hasta 30, 40 minutos después de haber terminado la actividad, estar presente en ese lugar. Entonces, una vez que ya se pasó, entonces ya se retiran los equipos ahí, ¿sí? Las autorizaciones, los permisos de trabajo, como siempre lo decimos, ¿sí? Son solamente la autorización para que yo pueda hacer
el trabajo, ¿sí? El análisis de riesgo es el que va a determinar cómo vamos a llevarlos, ¿no? Se cerciora de que el equipo sea seguro de utilizar, ¿sí? Y les indica a los empleados cuándo debe de continuar. Es precisamente el supervisor. La gerencia, pues, ¿qué va a hacer? Asignar supervisores calificados, establecer las ubicaciones, políticas, procedimientos adecuados al trabajo, ¿sí? Se cerciora de que los empleados o los trabajadores tengan la capacitación necesaria para trabajar de manera segura y que conozca, identifique y comunica los peligros hacia las contratistas igual también en este caso, ¿sí? Que también deben de estar informados, ¿sí? Entonces, dentro de esa evaluación de peligros, ¿sí?, que debe haber, ¿sí?, antes de empezar a realizar lo que es el trabajo en caliente, el supervisor dice debe tomar ciertas medidas de seguridad y las medidas más importantes es la evaluación de los peligros, ¿sí? ¿Cómo? Entonces, actividades requeridas para completar la tarea, los peligros relacionados con cada una de las actividades y todo el peligro adicional que pueda estar presente, ¿sí? Posteriormente a ello, pues hay entre esos procedimientos administrativos que se deben de cumplir, ¿sí? Notificar a la gerencia a los trabajadores del área acerca de las actividades del trabajo en caliente específicas que van a estar realizándose, ¿sí? Adquirir y complementar los permisos del trabajo en caliente, ¿sí? Dice, a fin de certificación de identificado y abordado minuciosamente los peligros. De cada operación individual requiere de un permiso, ¿sí? Si en ocasiones se necesita un nuevo permiso para cada turno o en caso de que surjan nuevos peligros, ¿sí? Entonces, dentro de esa evaluación, igual que debe haber, entonces, ¿qué más vamos a evaluar? Aparte del área, pues es ruido, ¿sí? La iluminación igual que se tenga, ¿sí? Lesiones musculoesqueléticas, riesgo de incendio, explosiones, ¿sí? El tipo de maquinaria que se va a estar utilizando, riesgo de tropiezos, caídas en tu análisis, ¿eh? Porque decíamos el permiso solamente la autorización, ¿sí? Tropiezos y caídas, el espacio donde se encuentra, donde va a estar trabajando, si va a usar gases comprimidos igual, cilindros, ¿sí? Entonces, parte de esa evaluación que se debe tener, ¿sí? Y bueno, esta es una recomendación, la organización debe conservar, o la empresa debe conservar los permisos hasta un año después de haber completado los trabajos en caliente. Es parte de control, esto nos ayuda precisamente a identificar futuros trabajos o actividades que se lleguen a realizar en esas áreas, ¿sí? Entonces, controles. Entonces, con ese fin, ¿no?, de la evaluación de peligros, sus supervisores deben establecer controles de peligros para cada riesgo, ¿sí? Control de materiales combustibles, ¿sí? Es igual recomiendo quitar todo material combustible a una distancia de 11 metros del área donde se va a estar trabajando aproximadamente. Retirar los combustibles ubicados a otro lado de las divisiones o hacia los rasos que serán soldados o cortados. Evitar materiales combustibles no removibles como pisos de madera. Y si no se puede retirar, pues evitar los peligros de incendios, ¿sí? Cubrir esos materiales, esos pisos, con mantas contra incendio u otro material no combustible adecuado a fin de contener la escoria y las chispas. Las protecciones, establecer restricciones, ¿sí? Y en algunos casos es posible que se prohíba completamente el trabajo en caliente, ¿sí? Pero son de esas medidas que se deben de seguir cuando se va a estar. Precisamente para lo que decíamos un momento, Eduardo, yo dije hace 12 metros aproximadamente para verificar precisamente trayectoria de chispa, que no vaya a intervenir con otros materiales que puedan llegar a afectar lo que es dentro del proceso de soldadura. Sí. Gracias, Eduardo. Entonces, y en todo momento precisamente esa vigilancia que se requiere para la actividad, ¿sí? Lo comentamos un momento, establecer un vigilante de incendios en las áreas donde se pueden ocurrir incendios, continuar el lateral de vigilancia por lo menos entre 30 y 60 minutos después de haber contemplado el trabajo en el caliente. Yo he hecho por ahí
durante 30, 40 minutos, ¿sí? Esto refiere precisamente que ese material que se acaba de soldar puede, como está caliente, puede arder y afectar otras áreas si se descuida ya. Entonces, esperar hasta que se enfríe 70, 60 minutos, dice, para verificar precisamente que no haya un riesgo adicional. Sí, y una vez que ya se verificó, entonces es cuando se procede a retirar precisamente todas esas barreras de seguridad que se han instalado. ¿Sí? Contar con un extintor. Que la cantidad de equipo extintores se basará en la tarea o la clasificación de periodicidad en su caso si no se cuenta con área. Fíjate que aquí en este caso, Vidal, de la Cruz Vidal, es contar con un extintor, fíjate, aquí dice más o menos 4.5 kilogramos en cada área donde se va a llevar a cabo el trabajo en caliente. Pero ¿qué pasa? Aquí precisamente tenemos que el mismo soldador, ¿sí? Un soldante debe llevar siempre un extintor de polvo químico seco. De eso va a depender también de la capacidad del tipo de actividad que vaya a estar realizando. ¿Sí? Se recomienda uno de polvo químico seco. ¿Por qué? Porque en caso de, si tenemos, en caso de los hidrantes, ¿qué va a generar? Pues agua, ¿no? Entonces estamos hablando de un equipo eléctrico que si llega a usarse, pues va a tener un riesgo mayor, que puede precisamente generar ese arco y verse afectado. Entonces un extintor del tipo ABC, ¿sí? Que el ayudante, el soldador, deben de conocer precisamente cómo usarlo, ¿verdad? Dice, pero mínimo uno de 4.5 es lo que tienen de llevar. Y tener mucho cuidado igual también aquí en la capacitación, en este caso, del uso de extintores es importante también, por eso como mencionaba, porque luego nos ha tocado ver que en las inspecciones que se realizan, le quitan el seguro, ¿sí? ¿Por qué se lo quitan? La excusa que ellos ponen es para poder usarlo en caso que se requiera. ¿Sí? Pues están haciendo ya que un equipo que puede estar en condiciones para seguirlo usando en otro tipo de actividades o transportarlo en otro tipo de actividades, el trabajo de soldadura, pues sí, se tiene que llevar a recarga. Adelante, Sandra, por favor. Además, yo creo que también es una lógica de colocar un extintor de polvo químico seco, porque todo incendio empieza con un conato y no todas las personas están capacitadas para usar un hidrante, porque ya cuando se usa un hidrante es porque se convierte en un incendio y ahora los riesgos hacia la persona pues ya pueden ser mayores, porque también tienen que traer un equipo de protección personal. Entonces, el extintor es más hacia el concepto del conato del incendio. Desde el control, ¿verdad? Sí, Así gracias, es. sí, gracias, Andrés. Sí, exactamente, sí. Entonces, más hacia el control, acuérdense lo que es le decían con un fuego incipiente, ¿no? Acuérdense exactamente un fuego en su fase inicial, el momento que va iniciando. Por eso la importancia que decíamos, que el vigía, estar presente en todo momento y estar haciendo la actividad. Servicio médico adelante. Buenas tardes. Disculpe, Ah, el buenas tardes. extintor tiene que ser, no puede ser de 2 kilos, por ejemplo, tiene que ser, depende de la magnitud del tipo de soldadura Del porque, por trabajo que ejemplo, se va a realizar. en mi empresa es muy pequeña y es un taller y soldan pequeñas piezas de tráiler. Entonces, sí tenemos un extintor de 4.5, tenemos un extintor de 9, pero también tenemos de 2. Entonces, no sé si podamos usar el de 2 siendo el tipo de trabajo que hagan. El tipo de actividad, exactamente. Porque, como decía hace un momento Sandra, el fuego incipiente, fuego en su fase, el momento que está iniciando, pues es atacarlo inmediatamente, ¿no? Para que no dejar que avance. Se descargan muy rápidamente los extintores, esa es la desventaja de uno pequeño o uno más grande. Un extintor de 2 kilogramos, sí, con descarga continua, sí, en menos de 30 segundos se nos terminó. Ok, muy Sí, bien, gracias. la diferencia. Entonces, y digo, y como decía hace un momento, que esta persona, igual que va a estar ahí, que sepa para qué tipo de fuego me sirve, ¿sí? Y la manera adecuada de usarlos, ¿verdad? Quitarles ese temor de que si lo uso me lo van a cobrar, ¿verdad? Porque sí nos ha tocado en muchos, muchos lugares, es que, sí, gracias, Eduardo.
Muchas veces que ese es el temor que tienen luego utilizarlos, sí, y créeme, me lo han dicho en muchos lados, ¿eh? Entonces, sí, sí sé entender eso, ¿sí? Entonces, y la respuesta es importante. Entonces, aparte, ¿cómo debe de colocarse precisamente la persona que va a estar vigilante de, de la actividad que está haciendo el soldador? Porque el soldador trae su careta, ¿sí? Él está con su careta, está haciendo el trabajo de soldadura. El vigilante debe estar siempre detrás de él. Sí, en otros lugares nos dicen, es que hay que ponerle una careta también. Sí, ok, estoy de acuerdo. Pero si le pones una careta ya perdió contacto visual también con lo que tiene alrededor. ¿Sí? Y hay lugares y hay ocasiones que a veces por el tipo de lugar, espacio que tenemos, son muy reducidos. ¿Sí? Y hay cosas que pueden llegar a generar un riesgo mayor. Entonces, siempre detrás de él, dejado. Exactamente, Eduardo, siempre atrás de él y con el extintor, ¿sí? Al alcance, ¿sí? Para poder atacar en caso de que llegue a salirse de control eso. Bueno, perdón, que se genera lo que es ese fuego incipiente. ¿Sí? Gracias, Eduardo. ¿Servicio médico o cómo podríamos llamarles? Igual también. ¿Perdón? Así le decimos por su nombre, servicio médico. Me llamo Dulce, pero me gusta que me digan Rosita. Ok, bueno, gracias. Otra pequeña duda. Por ejemplo, si al que está cuidando al soldador no le vamos a poner una careta, le podemos poner unos lentes negros, unos gogles negros. Claro, por parte de esa seguridad que él debe estar con su equipo también de protección personal, ¿no? Pero les digo, sí, para protegerse. El gogle o el lente en color oscuro no lo va a proteger de la radiación porque él no debe estar viendo lo que lo que está haciendo el soldador. Por eso siempre él va a estar detrás y su barrera va a ser la persona que está haciendo el trabajo, ¿verdad? Sí, Julio, siempre se recomienda que sea, sí. Digo, hoy muchas empresas han llevado esa práctica inadecuada, que ya dicen que no necesita un vigilante, que son costos más que nada, ¿no? Pero él está inmerso en su actividad, entonces pierde contacto con lo que tiene alrededor y lo podemos platicar con un soldador si gustan. Sí, él está con su careta, sí, la careta le está cubriendo, solamente lo que está viendo es la luz lo que es la luz que está transmitiendo en ese arco que está generando para poder unir esas piezas. Entonces él está inmerso en esto, pierde contacto con todo lo demás. E inclusive, no nomás para vigilar lo que es caso de un fuego incipiente, ¿sí? Personas que de repente, aunque ven que está acordonada el área, pasan por ahí y piensan que con ponerme la mano al frente ya me estoy cubriendo de esa radiación, ¿sí? Sí, exacto. Y ese es lo que, a eso es lo que me refería, Armando, sí, lo que es el ayudante, ¿no? O el chalán, como dices. Es el que va a estar atento. E inclusive si falta material, pues que no tendría que pasar eso, ¿eh? Porque por eso es antes el análisis previo a la actividad. ¿Sí? Llevar todo el equipo que van a ocupar y él estar vigilante en todo el área durante el proceso de soldadura. Por aquí tengo esto. Acá tengo una imagen. Jesús, adelante. No, Yasú, perdón, por querer responder rápido. Adelante, adelante. Buenas, ya subí. Una pregunta. En el primer punto dice en la vigilancia de incendio que se tiene que estar vigilado entre 30 y 60 minutos después de haber completado el trabajo. Así es. ¿Se usa también en el caso de que el área esté completamente limpia o es solamente en el caso de tener combustible o algo que se puede incendiar alrededor del área? Sí, la vigilancia toma, aunque aunque tengamos esto de libre todo el área, para evitar, como se hace un momento, personas ajenas pasen por ahí, quieran luego estar agarrando el material, ¿sí? Para evitar lo que en caso de que esa llegue a generar algún riesgo mayor, esa actividad. Gracias. Sí.
Exacto, sí, sí, entonces precisamente esa es parte importante de todo ello, ¿no? La gente, por más que se le diga luego que el tipo de actividad va a va a ser un riesgo mayor hacia él, no entiende. Entonces pasan, precisamente van viendo o a ver qué es lo que están haciendo, ¿no? Cómo lo están haciendo. Porque aparte, no, quiero aprender también el tipo de actividad. Fíjense, esta imagen, observamos en esa imagen. Tenemos un cilindro de oxígeno y uno acetileno, ¿sí? Para empezar la trayectoria de la chispa, ¿cómo la tiene ahí? Entonces, ¿de dónde quedó el análisis? Los dos son de riesgo, los dos son peligrosos, pero ahí el que más problemas puede llegar a meternos precisamente es el del cilindro de oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente se llena lo que es el ambiente de oxígeno y tenemos el riesgo, y dicen, no un incendio, ya una explosión la que generaría. En el caso de acetileno ya podemos controlarlo todavía. ¿Sí? De la manguera, entonces, cuando se dé cuenta, ya el evento pasó. ¿Sí? Sí, entonces, sí, entonces, dentro de este análisis, precisamente el tipo de capacidad de extintor que debemos utilizar. ¿Sí? Se descargan muy rápidamente esos extintores de polvo químico seco. ¿Sí? Entonces, esa persona debe saber, ¿sí? Cómo usarlos, caso de. Y siempre detrás de la persona que va a estar trabajando, porque él no esté en contacto directo con lo que es el arco que está generando, la luz esa incandescente que está generando, para que no lo vaya a afectar. ¿Sí? Conductores, sistemas transportadores, apague los conductos y sistemas transportadores que puedan trasladar la chispa, ¿sí? Pueden llevar a jalarla, a avanzar con toda la atmósfera, inclusive tener mucho cuidado con ventiladores también. Muchos luego acostumbran poner un ventilador para refrescar lo que es el trabajador, pero eso que puede ser también que la chispa que esté generando lo pueda hacer que avance. ¿Sí? Controlar el aire, verifique la asistencia de gases o vapores inflamables o explosivos. De ser necesario, realice un purgado y inertización de la atmósfera. Si esto sí se puede, ¿no? Entonces, de esos gases que se llegan a llegar a generar. De hecho, en el caso de la soldadura, corte, cuando es un espacio donde no hay una ventilación adecuada, pues sí, debe estarse monitoreando lo que es el ambiente. ¿Por qué? Porque se empieza a producir monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas tóxico que no lo podemos ver ni tampoco lo podemos oler, causa de muchas muertes a nivel mundial inclusive, y más en lugares donde hace mucho frío. ¿Qué es lo que hace la gente luego? ¿Sí? Se resguarda, se protege y es como se vea afectada. ¿Sí? Entonces, tener vigilancia en todo momento la actividad que se esté realizando y más si es un lugar, un espacio donde no esté bien ventilado. Y la emisión segura disponga de cubetas o recipientes metálicos para eliminar de manera segura el desecho del trabajo en caliente. ¿Sí? Esas colillas ¿cómo se llama? De la soldadura, ¿sí? De las varillas de soldar, perdón. Entonces, ¿dónde las vayas depositando, ¿sí? Entonces, atmósferas explosivas, entonces esa concentración ambiental de las sustancias químicas peligrosas que puedan llegar a estar presente. Y hay que tener esclarecido precisamente esos límites de inflamabilidad, ¿sí? El límite inferior de inflamabilidad y límite superior de inflamabilidad de electrodos. Gracias, María. Sí. Así es, José Luis. Sí, todas las medidas. Y te digo, por hace un momento, la recomendación, ¿cuál sería? Precisamente un análisis de riesgo previo. Y en el análisis previo a la tarea que se va a realizar, esta debe llenarse siempre en el sitio donde se va a llevar a cabo el trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces que se lo llenan en el escritorio, lo llenan desde atrás. De hecho, ¿quién llena el análisis de riesgo? ¿Quién lo debe elaborar el análisis de riesgo? ¿Sí? No, Rosita, ese es el recipiente.
el recipiente es para ir echando lo que son ir depositando las colillas, ¿verdad? El agua, ¿qué va a pasar? Va a empezar a calentar y va a poner un riesgo mayor porque puede inclusive empezar a brincar, ¿no? Entonces, sí, las colillas va a estar depositando lo que es esas colillas de electrodo que está desechándose, ¿sí? Para ya después ponerlas a su disposición final. En conjunto, bien, exactamente, ¿sí? Trabajadores de seguridad, residentes y en su caso contratistas. Así es, todas aquellas personas que van a estar involucradas en lo que es en las tareas, ¿sí? Y en el sitio donde se va a llevar al cabo, el supervisor, fíjate, José Luis, aunque aquí hay un problema, por ejemplo, que le dan funciones al supervisor de seguridad, que él debe estar igual al tanto de ese trabajo que se va a estar realizando, porque de repente se dejan muchas cosas a un lado. Dentro de estas funciones, el supervisor precisamente es nomás asesorar las medidas que se requieren aplicar. ¿Por qué? Porque el soldador, el ayudante, el personal que va a estar involucrado, conocen el trabajo, ¿no? Entonces yo las medidas de seguridad que se deben aplicar. Entonces, en conjunto de la recomendación y en el sitio de trabajo, como hace un momento, el permiso es solamente la autorización, ¿sí? Pero igual, en el sitio de trabajo donde debe ser llenado, no en detrás de un escritorio, porque no estamos pendientes ya lo que estamos haciendo. Exacto, Eduardo, exacto, no nomás y inclusive yo les he dicho, a lo mejor un formato en blanco que diga que análisis de tareas seguras, otros le llaman APR, análisis previo de riesgo, ¿sí? Entonces, en el mismo sitio donde se va a llevar a cabo la actividad, empezar a llenar lo que es ese documento, ¿sí? Porque ya lo llené yo desde la oficina, o lo llené yo en el camino, ¿sí? De hecho, una amiga precisamente que está la otra vez platicando con ella me escribe igual por WhatsApp, ¿verdad? Me dice, oye, voy a llenar el APR, ¿sí? El análisis previo de riesgo. Ajá. Entonces me empieza ya a decir todos los pasos a la tarea que se va a estar realizando. Le digo, ok, pues está muy bien, pero ¿con quién lo estás haciendo? Es que lo estoy haciendo yo sola para ya al momento de llegar. Le digo, no, es que eso no es que tú sola lo hagas, o ya de supervisor también. Es ya en el sitio, es con todo el personal que va a estar involucrado. ¿Desde dónde debe tomarse en cuenta? ¿Sí? No nomás lo que tenemos en el sitio, desde el lugar de donde vamos a transportar el equipo. El diablito con los cilindros, los manómetros, reguladores, mangueras, máquinas de soldar, desde donde lo tengamos hasta el sitio donde vamos a hacer la actividad. Sí, porque muchas veces se deja a un lado eso. Es que es en el sitio, sí, en el sitio, pero ahí empiezan allá a estar anotando o estar, para lo menos estar llenando el documento. Sí, pero del lugar desde donde transporté, ¿qué riesgos puede haber? En el transporte, en el del almacén, sí, del almacén, hacia el sitio de trabajo puede haber tropiezos, caídas, golpes, machucones, ¿sí? ¿Qué otros riesgos que igual puedan llegar a tener? A lo mejor el tipo de terreno también puede ser un impedimento al momento de estar transportando. Entonces, todo eso se debe tomar en cuenta. Ya una vez que ya lo tenemos, y como dice Armando, como dice Eduardo, ¿sí? José Luis, Simón, entonces ya una vez que están todos ya entonces de acuerdo, entonces se llenan, se firman, el equipo inclusive, ¿qué consiste el documento? Que todos ya lo conocen, pues la tarea que es sencillo, los pasos a la tarea, riesgos potenciales, cuáles son mis controles, ¿verdad? Y aquí algo muy importante, en los controles muchas veces agregamos el equipo de protección personal, ¿sí? Y el equipo de protección personal no es un control, ¿sí? ¿Por qué? Porque igual que se supone que al momento que ya estamos ahí o que llegamos al sitio, el trabajo de portar el equipo de protección personal que la empresa le proporciona, que es el adicional. Ok, entonces, pero marcamos aparte el EPP adicional, carenta, guantes, peto, mangas, bonhack. Entonces ya el equipo adicional a la tarea que se va a estar llevando a cabo, ¿sí? Entonces, así es como tendría que ser un análisis previo de riesgo o un análisis de tareas seguras, ¿sí? Ya no es que ya están
de acuerdo, entonces se autoriza, o sea, que firma el responsable, el que va a hacer la actividad, el cabo, igual inclusive el supervisor de seguridad que está de acuerdo también, entonces ahora sí se procede a firmar igual el permiso de trabajo. Y ¿dónde debe permanecer? Siempre en el sitio donde se va a estar llevando a cabo la actividad. Hay empresas que manejan original y copias, caso por ejemplo Pemex, que dentro del sistema de premios patados con ríos, ellos manejan un original y 2 copias, ¿sí? El original en el sitio, una copia verde en el centro de coordinación de permisos para tener un control de los trabajos que estén realizándose en las áreas, y la blanca pues, solamente de información en caso que el original se llegue a perder, pues recurren a lo que es a esa blanca. En otras, bueno, pues a veces solamente la original y le sacan una copia y la copia es la que se deja en el sitio. Los procedimientos, pues normatividad no dice que no habla de premios, solamente análisis de tareas, análisis de trabajo, análisis de riesgos, ¿verdad? Cómo los controles, bueno, va a depender también de cada procedimiento que se tenga establecido ya lo que es en la empresa. Adelante, Jaime, por favor. Sí, dentro de lo que usted menciona sobre los permisos, ahí en Volkswagen, Una en esta esquina, por favor, con mucho se cuidado. porque manejan es- dos. Viene siendo la original, en este caso se le queda al departamento de bomberos. Ajá. No es Que cualquier diga, cosa. la original se me queda a mí, se le queda una copia a bomberos y ya después hay una revisión. ¿Qué pasa? O pasa a bomberos a liberarte en el área, y en dado caso de que seguridad industrial pase igual, debes de tener ahí tu permiso en sitio para que te den una liberación y te hacen una evaluación previa con qué, con todos tus controles y tus checklists previos que llenaste antes de realizar la actividad. Exacto, y así es como debe proceder, ¿no, Jaime? Y muchos sí llevan controles también, ¿verdad? Al contrario, ustedes no pueden ver. Sí, de hecho, bueno, ya por la parte de lo que es bomberos, nada más pasa y te libera en el área, y por la parte de seguridad industrial te hace una evaluación. Si tú no alcanzas el puntaje, que en este caso es de 80, te hacen una sanción. Esto ya va recargado sobre tu CAET, que en este caso es tu credencial de acceso electrónico. Y si pasas lo que es tu evaluación, ya nada más te dan una pequeña observación como retroalimentación de tus trabajos que estás realizando. No lo creo. Excelente. Sí, creo, Fernando. Paco, ¿me ayudas ahí, Paco? Okay, gracias. Gracias. Sí, gracias, Jaime. Sí, es parte de ese procedimiento y excelente, ¿no? Y sí me ha tocado ver así, desde que el bombero es el que pasa, y inclusive, esto es la primera vez que lo escucho de lo que es la evaluación hacia el trabajador. ¿Sí? Y a ver si tiene conocimientos del trabajo que está realizando, ¿verdad? Gracias, señor. No, es interesante. ¿Sí? Ya aprendimos algo más, chicos, hoy. ¿Ya? Entonces, decíamos, entonces, es ese control de atmósferas. Sí, estábamos, ok, ya ahí quedamos precisamente con lo del permiso y el análisis, ¿verdad? Ya quedó claro ahí cómo debe llevarse a cabo. Entonces, en el sitio siempre de trabajo, de repente quiero decir muchas cosas y de regreso y me acuerdo de lo demás, ¿no? Y a veces, por ejemplo, el tiempo es corto, entonces, pues sí, tenemos que tratar de tomar todos esos aspectos de la actividad. Sí, entonces, el control de las atmósferas, decíamos, riesgos de inflamabilidad, sí, límites inferiores de inflamabilidad, límites superiores, sí, en el caso del metano, el metano no lo encontramos, sí, pues los gases, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, en la norma 033 de la Secretaría del Trabajo, la de espacios confinados, hace igual también referencia a los límites inferiores de inflamabilidad. Sí, hay muchas normas igual americanas, europeas, donde se hacen también referencia a estos. Y algunos ejemplos, precisamente límites inferiores de inflamabilidad, de explosividad, perdón. ¿Qué concentración debe estar? Porque ese es el en porcentaje, por abajo del 5%, ¿verdad? De 0 a 5 se le conoce como mezcla pobre. Entre 5 y 15% el límite superior de explosividad es riesgo de inflamabilidad. Arriba de 15% ya se vuelve ambiente explosivo. ¿Sí? Así con el etano, el límite inferior del 3%, su límite superior del 13%, el propano 2.4%, el inferior del 9.6%, el superior, el butano 1.8, 8.5% igual también nos da, el hidrógeno, ¿sí? Un 4.1, 75% su límite superior, ¿sí? Acetileno 2.3%, límite inferior, y 82% su límite superior de inflamabilidad, explosividad, perdón, ¿sí? Entonces, la Secretaría del Trabajo pues, se maneja concentraciones promedio ponderadas en el tiempo, es en el cual una persona puede estar trabajando 8 horas diarias por 5 días a la semana sin sufrir algún efecto. Las concentraciones a corto
plazo, ¿sí? Sí, que no debes ponerse más de 15 minutos por más de 4 veces con separaciones de 1 hora entre cada exposición. Y exposiciones techo y pico es cuando ya el trabajador no se debe exponer a ese ambiente, ¿sí? Jesús, perdón, adelante, perdón. Otra vez porque leer el rápido. Ok. Una pregunta. En el caso de los extintores, Ajá. ¿tiene que ser específicamente de 4.5 kilos o es una recomendación nada Sí, más? es una recomendación nada más, ¿sí? Digo, no específicamente tiene que ser esto, porque eso va a depender, de lo que decíamos en un momento, de el área donde vamos a estar, el tipo de material que se va a estar trabajando, ¿sí? Para tener una protección adecuada. Y, por ejemplo, en el caso de tener, supongamos, 5 actividades de corte, ¿es el mismo extintor para las 5 personas o hay No, algún mínimo? en el mismo lugar, 5 actividades de corte, Ujú. ¿sí? Ay, ay, ay. ¿Cuántos vigías le ponen a esas actividades? Pues hay uno por cada actividad. Exactamente, entonces tendrían que ser 5 extintores por cada actividad. Un extintor por cada trabajo que esté realizándose. Entonces, en el dado caso de que fueran solo 2 actividades, igual son 2 extintores. Dos extintores, claro. Sí, porque Ok, por ejemplo, se llega a tener la actividad de ocupar uno, sí, entonces ya el otro se queda igual también, sin equipo. ok, muchas gracias. Sí, que no sé si me están viendo mi conexión lente, no. Betsabe, adelante, por favor. ¿A cuántos metros tiene que estar el extintor de la área de trabajo pues sí, de la actividad, perdón? De la actividad que estabas realizando. Sí, como decíamos, este debe estar cerca, precisamente, del vigía o como decía hace un momento, nos mencionaba, ay, José Luis, no fue José Luis, Armando, del chalán, ¿no? Del ayudante de soldador, sí, que él va a estar atrás del que está haciendo el trabajo, porque él va a estar protegiendo lo que está dentro de lo que es el área. Entonces, a un lado lo deben de tener del vigía, ¿verdad? Sí, pero ¿a cuántos metros de la actividad? O sea, yo sé que tiene que estar a unos ciertos metros, ¿no? Porque no lo puedes tener cerca de la actividad de donde están haciendo, El trabajo de corta don- altura. exactamente, porque pues también entendamos que debe de tener un límite, ¿no? De protección, sí, son como 3, 4 metros aproximadamente. Digo, él el que está agachado, o sea, el que está trabajando agachado o está acá trabajando parado. Ahorita voy, Jaime, ¿sí? Entonces, el ayudante debe estar atento precisamente no al trabajo que él está haciendo, la trayectoria de la chispa que está generándose, ¿sí? Entonces, para el caso que se requiere, entonces el extintor, atrás, sí como lo debe de tener del trabajador, ahí debe estar siempre la mano para que pueda reaccionar rápidamente. Porque hay que tener en cuenta algo, por ejemplo, que los fuegos, todos sabemos, se corren muy rápidamente. Entonces, en lo que vamos a buscar un extintor, se avanzó muy rápido. Entonces, 4 metros aproximadamente detrás de la persona que está trabajando, ¿verdad? Sí, María, perdón, sí, debe tener uno. Voy con Jaime, y luego Jesús también ahorita. Adelante, Jaime. Yo creo que eso no está especificado, o sea, el En la hecho norma de no. a cuántos metros debe de estar. Un ejemplo, que estemos trabajando o soldando en obra. Eso ya va a ser más que nada, como dice el compañero, ¿no? Ya como que Al a lo análisis de que lo que salen, determina. ajá, exactamente, ¿no? Si, por ejemplo, el trabajador está a nivel piso, está haciendo las actividades de lo que es soldadura, lo debes de tener cerca, pues, a lo que vas es evitar la chispa, como me dice la compañera, evitar que le esté cayendo la chispa y cosas así, pero siempre teniéndolo a la mano a un alcance de por cualquier incendio que puede Presentarse. citarse en este caso, ¿no? Así es. Sí, sí, como decía hace un momento, está el soldador, ¿sí? Está aquí, tengo el soldador al frente mío, él está haciendo el trabajo, ¿sí? Entonces, yo estoy verificando no el trabajo que él está haciendo, lo que estoy viendo, lo que es el área. Yo voy a estar detrás de él,
¿sí? Atento precisamente a lo que tengo, no al trabajo que él está realizando, sino a lo que está alrededor, ¿sí? Entonces, yo estoy acá, ¿por qué? Porque ya no tengo contacto visual con lo que él está realizando para no afectarme, ¿sí? Entonces tengo el extintor a un costado para poder reaccionar de manera rápida. Así, Jaime, ¿no? Lo recomendable entre 6 y 7 metros desde el punto donde se está dando, pero ¿qué nos dice? Que es el acordonamiento, ¿no? Adelante. Sobre de los extintores, bueno, yo lo que tomo como referencia porque en la NOM 027 sí habla que deben de estar a un radio no mayor de 7 metros. Y respecto a las capacitaciones de contraincendios, te dicen que tengamos una distancia de seguridad de 3 metros. Entonces yo siempre pongo mi vigía aproximadamente a 3 metros de donde se esté generando Sí, la chispa, lo que siempre y cuando obviamente nunca vaya a rebasar los 7 metros. Y yo, por ejemplo, que he estado en el ámbito de gasolineras, como existe un ambiente que puede ser explosivo, en mi caso siempre he tenido mis extintores a un radio de 7 metros por esa situación, pero es muy independiente el trabajo de soldadura. Sí, claro, no, no, luego más ahí en ese tipo de actividad, ¿no? Que es más riesgo todavía. Sí. Gracias, Elisa. Abby hace un momento había levantado la mano también, pero bueno, yo creo que la bajó. Es Eduardo, a ver, por favor. ¿No? Sí, Eduardo. Sí, Rosita, sí, dice la norma un radio de 7 metros aproximadamente. Eduardo, sí, por favor, adelante. No te escuchamos. Yo creo que tienes tu micrófono apagado, Eduardo, no te escuchamos. Sí, también, exactamente, sí, dicen, por ejemplo, lo que está diciendo ahorita precisamente a Rosita, de la Cruz Vidal, que sí, la norma dice 6, 7 metros, 7 metros, sí, pues un poco 3, 4 metros detrás de la persona, precisamente para que nosotros podamos tener esa reacción rápida, oportuna, al momento que se llegue a requerir, que esperemos que nunca, que sea parte de un procedimiento nada más, que tenemos que tenerlo ahí, ¿no? Porque nunca tengamos que hacer uso de los equipos, porque sí, el día que se necesitan, muchas veces ni sabemos cómo responder. Sí, no te preocupes, Eduardo. Sí, entonces, que no interfiera con la persona, sí, la que está haciendo el trabajo, y que el otro esté atento a la actividad que esté, la actividad que está realizando el compañero. Sí. Fíjate, en el caso de la etiqueta del extintor, si alcanzamos a ver, caso un evento con si alcanzamos a ver, no dice aquí, no, aquí en la diapositiva, donde dice instrucciones de uso, en el tercer paso, nos marca una distancia, dice ahí, se alcanzan a abrirse 3 metros, pero permítanme un segundo. Perdón, sí, entonces tenemos nos marca ahí 3 metros la distancia, sí, y decía, este es un extintor de 4.5, sí, que, bueno, lo tengo aquí en casa, claro, tengo dos, sí,
y uno de CO2. ¿Quién tiene extintor en casa, chicos? Eduardo, adelante. Ok, Eduardo, que yo sí tengo, ok. Tengo un poco de 4.5 igual también. De 1.5345, el SED igual también. En la cocina que hay, Daniel, que ya ves. ¿Por qué unos sí y los demás no? Estamos en la misma área, ¿no? Del área de seguridad, al final de cuentas. Y aparte no más vas a contenerlo, ¿no? También que la familia lo sepa usar. Yo creo que ese va a ser otro tema para el otro día de un webinar, precisamente hablar de prevención de incendios, tipos de extintores, ¿no? Entonces, 3 metros. Sí. Nosotros lo que recomendamos, bueno, un servidor en su caso lo que recomienda es a qué distancia voy a usarlo, ¿sí? Donde yo sienta calor, yo siento esa radiación, ahí voy a empezar a usar lo que es el extintor. Porque, como decía hace un momento, se descargan muy rápido, ¿sí? Muy rápido. Entonces, entre más cerca esté, más rápido va a ser mi control, ¿sí? Jaime, por favor, adelante. A mí me surgió una duda. Usted acaba de comentar la palabra radiación. De todos los tipos de soldadura existentes que comentó que eran 60, 80, se ha dicho, 80. ¿cuál es el más, como que los más riesgosos? ¿Por qué voy o a qué me baso mi pregunta? Ahí Ajá, donde yo trabajo ocupamos dos formas de soldadura, que es por microalambre y cuando se argonea, por así mencionarlo. al argón. Y dicen que genera más radiación cuando se trabaja con argón que con microalambre. Así De es. hecho, antes a los trabajadores, no sé, me comentaban que después de su jornada, el patrón mismo a los que tenía de argoneros les proporcionaba o les daba dinero para que compraran, en este caso, leche, para que una forma de ingresar calcio a su cuerpo, porque dicen que ese tipo de soldadura penetra Eh, mucho los huesos. los huesos te los va a dañar exactamente. El argón sí es uno de los más peligrosos que puede haber, ¿verdad? Sí, pero, aparte que los gases que estamos inhalando, digo, y muchas veces hay que se recomendaría precisamente que tener el cubrebocas, ¿no? Pero pues no los usamos Sí, muchas veces, no los quieren usar precisamente porque son incómodos, pero al fin de cuentas es el riesgo a la salud que estás generándote a largo plazo, porque no es a corto como se ve, ¿verdad? Sí, 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 todos son peligrosos, pero sí depende, por ejemplo, como en estos momentos, 80 tipos de soldaduras, pero de todos, pues sí, generan radiación, generan humos, ¿sí? El zinc también, que está trabajando con zinc, también es un riesgo bastante fuerte, ¿sí? Por los gases que está generándose. El- Digo, depende mucho también del metal también el que se vaya a soldar o a cortar. Sí, entonces sí, de eso sí es uno de los riesgos. Sí, sí, no, y esto, por ejemplo, que tiene, y dice, por ejemplo, que se ha demostrado precisamente que los soldadores tienen un mayor riesgo de cáncer de pulmón, ¿sí? Inclusive hasta cáncer de laringe por eso súmale que todavía fuman. eh, esos poquitos exactamente, ¿sí? Vías urinarias, igual también daños, ¿sí? Entonces digo, pero no lo asociamos al trabajo, siempre a largo plazo es como empiezan a afectarnos, ¿no? Sí, entonces sí, es controles que al final debemos de tener hacia las personas que van a estar realizando el trabajo, que nos va a costar trabajo hacerles cambiar esa manera de pensar, ¿sí? Porque algo que hemos comentado siempre, dentro de esas andragogías de aprendizaje, un adulto, pues tenemos que ver la manera como aprende, ¿verdad? Entonces, para que él pueda, ¿por qué? Porque, por ejemplo, al niño, al bebé, el niño se le va educando desde pequeño, ¿no? Pues ya crecemos, nos volvemos laborales, como dicen luego, y ya sentimos que la sabemos de todas, ¿no? Entonces, otro de los efectos también que puede experimentar, ¿sí? En todos esos problemas respiratorios que puede tener crónicos, incluyendo bronquitis, asma, neumonía, efisema, agregarle, como decía, que es un poco lo que somos fumadores, ¿sí?
y sin fin de enfermedades. Por eso también la misma norma, los que ya la han visto, la conocen, esta norma 027, igual habla de los exámenes médicos anuales, ¿sí? Pero también exámenes antes de empezar a trabajar, que debe de aplicarse a lo que es hacia el trabajador. José Luis, yo creo que, pues es que para muchos sí les ha funcionado, sienten que les funciona, ¿no? Porque al final de cuentas, como decía Jaime ahorita, precisamente por parte de esas proteínas que trae la leche, pues sí nos ayuda un poquito a minimizar riesgos. Sí, 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 entonces de acuerdo a lo que es al puesto de trabajo, dice inclusive toda la mayoría de las normas que tenemos, ¿sí? Al puesto de trabajo, pues a hacer exámenes médicos, inclusive antes de, ¿sí? ¿Qué le checarían a un soldador ayudante antes de empezar a trabajar? Porque también debe haber exámenes antes de. ¿O qué es lo que le checan? Mari, adelante, por favor. Sí, Exámenes. claro. Pues yo le checaría que tuviera primero el equipo de protección personal completo. Ajá. Y pues revisar igual su examen médico para ver si no hay ningún problema en los pulmones o algo que pueda interferir con el trabajo o su salud. Ajá. Pero antes de iniciar su trabajo, ok, ok, pues sí, pero Mari, aparte del equipo de protección personal, su examen médico anual, su equipo, sí, antes de que él empezase a trabajar, sí, nos dice que le sabe que tuviera su alta, exámenes sanguíneos, AVI, certificado de médico, pruebas espirométrica, de la cruz vital, certificación, calificación como soldador, sí, pero hacia la salud. Fíjense, algo que se nos olvida muchas veces, el estado de presión arterial. Sí. Puede ser que muchas veces el trabajador, el soldador en este caso, en las posiciones que está trabajando, decíamos hace un momento, posturas forzadas. A veces está mucho tiempo agachado, ¿sí? Aparte digo, antes de empezar a trabajar, aparte que todo eso, ¿cómo se encuentra la presión arterial en ese momento? ¿Sí? Alimentos que haya consumido también antes de, ¿sí? ¿A cuánto tiempo lleva su última comida? ¿Sí? La vista, igual también checarlo. Equilibrio, que muchas veces lo llevan a trabajos en altura nada más, ¿no? También igual también hacia el soldador, ¿verdad? Ese sería antes de que empezara a trabajar, ¿sí? Pasa con el médico, y si lo vemos que el médico dice que está apto, entonces en ese momento puede iniciar a trabajar. Ya después, el alcoholímetro, igual también, si de gracia me estaba pasando eso, inclusive drogas, ¿verdad? Sí, porque sí, muy pocas veces se checan esos aspectos. ¿Sí, Mari? Hi, Jisoo, adelante, Jisoo, por favor. Sí, además de checar diariamente lo que viene siendo la presión, tenemos que tener identificado al personal que es hipertenso, además de tener el registro y la evidencia de que está con tratamiento y que lo está siguiendo para que pueda tener sus niveles de presión arterial normales. Exactamente, y sí, que inclusive esté tomándose el medicamento, ¿verdad? Porque de repente somos muy tercos y no lo vamos dejando. Gracias. Gracias, Mari. También de servicio, Rosita. No, antes, pero antes de ir con Rosita, tenemos aquí que nos decía, primero, se les sabe, ¿sí? Que tenga su alta, que es certificado médico, pruebas pirométricas, exámenes sanguíneos, de la luna, de la cruz, del certificado de calificación como soldador, ok. Herminia, oxígeno, motricidad y el EPP, ok. La constancia de habilidades, el DS3, ok. La radiografía de pulmones, eso sería parte dentro de la contratación, ¿no? Donde tendría que aplicarse de tórax, pirometría, exámenes médicos, prueba de alcoholímetro, eso sí sería en el sitio de trabajo. Sí, y esto sería el control. Así, entonces, Rosita. TEA, ¿qué es? ¿Qué es? Tensión arterial. Ok. Ok, alcoholemia, pupilas, enfermedades crónicas. Degenerativas como diabetes, Parkinson, artritis, eso puede ser también. Sí, entonces esos precisamente son
parte de un programa de salud que debemos de tener también hacia hacia el trabajador, ¿no? No nomás dejarlo, que puede ser muy buen soldador, pero cómo estás de salud también es algo que debemos cuidar mucho. Otros peligros, ¿sí? Precisamente lo deseamos, eso es lo que estábamos comentando ahorita, los detalles de soldadura por arco. Entonces, para no, si hay más personal involucrado, más personas involucradas en lo que es en la tarea, precisamente esos biombos, esas mamparas, cortinas, ¿sí? Colocar cortinas para soldadura a fin de proteger a los empleados de la luz intensa, proporciona lentes con el grado de sombra adecuado. Igual también. Y aquí, ¿quién lo determina el grado de sombra? Precisamente por el tipo de actividad que va a estar realizando lo que es la persona que está o va a estar realizando lo que es el trabajo. Más adelante tiene un poco de una referencia a lo que es el tipo de lentes de sombra. Descargas eléctricas, mantenga las condiciones de trabajo secas y proporciona el equipo de protección personal adecuado. Ya hoy en día muchas empresas han notado precisamente por parte del equipo de protección personal que antes al soldador les daban botas con casquillo de acero, puntera de acero, soy uno de eléctricos también. ¿Por qué? Porque tienen riesgo de estar en contacto con partes húmedas y puede generar arco, ¿sí? Proporciona resistencia de puesta a tierra y equipo de protección personal adecuado. Quemaduras y sales protectores y proporciona equipo de protección personal adecuados, que ya dijimos hace un momento. ¿En qué consiste el equipo de protección personal hacia el soldador? Es el peto, mangas, polainas, la careta o monja, ¿sí? Vapores y otros subproductos tóxicos, ventile adecuadamente áreas de trabajo y provea máscaras respiratorias adecuadas. Revestimientos tóxicos, es en la medida de lo posible quite los recubrimientos tóxicos de metal antes de comenzar con el trabajo en caliente, por esos gases que va a estar desprendiendo en el momento de estar soldando, o inclusive pues, si hay pintura, entonces puede generar un riesgo mayor, ¿sí? Espacios confinados, igual precisamente si de ciertos entornos como pozos de embarcación, estos espacios confinados requieren medidas de precauciones adicionales, ¿sí? Retire toda fuente de ignición del área donde se va a estar trabajando. Use los conductos de ventilación locales para mantener la exposición dentro de límites aceptables. Cumplir con los programas de protección respiratoria de su urbanización, de la empresa en este caso. Sí, dice el supervisor se encargará de controlar y evaluar la calidad del aire, los posibles contaminantes y las fuentes de ignición. Sí, controlar y evaluar la calidad del aire. Un analizador portátil de aire, de gases. ¿Sí? Inclusive fuentes de ignición. Antes de comenzar el trabajo en caliente en embarcaciones que actualmente contenían materiales inflamables o tóxicos, límpialas municiosamente, perdón. ¿Sí? Ventilar y purgar lo que son los espacios huecos, que no se fugue el oxígeno, use la máscara respiratoria provista. No ingrese cilindros a máquinas soldadoras en espacios confinados, deben ser siempre puestos fuera, igual conectados lo que es a tierra, ¿sí? Igual los cilindros siempre afuera de ese lugar donde se va a estar trabajando. De hecho, en la misma norma 027 nos dice precisamente que los reguladores no deben de ser reconstruidos, ¿sí? Y la recomendación es que los cables de soldar pues no deben tener empates ni cintas de aislar, ¿sí? Pero bueno, aquí viene una recomendación más adelante. Siga las normas relacionadas con el trabajo en espacios confinados de la empresa, ¿sí? Algunos cuidados igual que deben de tenerse, precisamente, no realizar trabajos en caliente en las siguientes áreas, ¿no? Habitaciones donde no funcionen los rastreadores contra incendios, o ya extractores de humo, espacios con atmósferas potencialmente explosivas, áreas cercanas al almacenamiento de grandes cantidades de materiales inflamables, ¿sí? Nunca suele sobre los siguientes materiales: metal con recubrimiento, capas combustibles, metal en cercanías de combustibles, ¿sí? Y antes de iniciar, precisamente, dice, espere que el supervisor finalice el proceso de obtención de permisos. Digamos, ok, yo voy a estar nomás apoyando en el llenado, ¿sí? Dice, trabaja únicamente con equipos a los que haya sido debidamente capacitado y autorizado por la empresa. Inspeccione todos los equipos de protección personal, ¿sí? Inspeccione todo el equipo para trabajo en caliente, cumpla con los requisitos del bloqueo y etiquetado que se requieran y siga los requisitos para protección respiratoria. Y pues etiquetas que muy pocas veces se usan, precisamente cuando están vacíos, está en uso o completo lo que es el equipo.
Entonces, el EPP, ¿sí?, comúnmente utilizado, dice que, como parte de la evaluación de los peligros, ¿sí?, el supervisor identificará el equipo de protección personal requerido. ¿Sí? El equipo de protección personal requerido para el trabajo en caliente puede incluir protección para la piel, cuerpo y los pies, para protegernos contra quemaduras. ¿Sí? El equipo de protección personal contra descargas eléctricas incluye guantes aislantes y zapatos con suela de goma, cuello con botones, puede ser overol, máscara para soldar con filtro para lentes ajustables, guante resistente al fuego, chaqueta resistente al fuego, peto, ¿verdad? Puede ser también por fuera del pantalón sin bolsillos abiertos, y la caída, en el caso de los pantalones, la caída del pantalón siempre debe ser por fuera de la bota, nunca por dentro. ¿Sí? Pantalones resistentes, botas altas de cuero. Sí, adelante, por favor. Ahí tengo otra pregunta. Por ejemplo, en el caso de soldadura, tengo entendido que es ropa de mezclilla, ¿no? Pues más resistente. Ok, y en el caso de corte también tiene que ser, por ejemplo, en el caso de la mezclilla, ¿se puede usar? Mangas por lo caliente se recomienda. Sí, dice, por ejemplo, que la mezclilla es un poco más resistente, ¿no? Pero al final, yo lo que tengo que es protegerme yo como soldador, precisamente, que esa chispa que puede llegar a saltar hacia mí, ¿sí?, que voy a tener el pantalón, puede llegar a quemarme, aunque no penetre, ¿verdad? Aunque no penetre. Entonces, sí se recomienda porque sea, habla chaqueta resistente al fuego. Unos dicen, ok, el peto, o hay chaquetas igual resistente que lo va a proteger de la soldadura, ¿sí? Entonces, sí, esa es la ayuda porque es un retardante al fuego lo que es el pantalón de mezclilla y la camisa, pero una protección adicional para el trabajador. Jaime, por favor, adelante. Yo sí le voy más, bueno, lo que mencionan, lo que es en el mezclilla, pero sí apuesto más por lo que son, lo que es el peto, las polainas, todas las mangas de cuero, porque yo, bueno, me ha tocado igual soldar galvanizado y sí, lo que es penetra en lo que es el mezclilla, entonces yo a lo que es con las mangas, el peto y todos los polainas de cuero ya es más, un poquito, como es más grueso, como es carnaza, y es un poquito más, le cuesta más a la chispa o a las gotas de galvanizado penetrar, y esto sí ayuda mucho y reduce mucho lo que son quemaduras. Y les soy honesto, sí me ha tocado y por aventarse uno, como dicen por ahí, hacia la brava a soldar, me ha tocado 2, 3 veces unas buenas quemadas con galvanizado. Entonces, pues dijeran por ahí, a base de esas experiencias, las dando cuenta y haces conciencia en que sí es bueno el equipo de protección personal, en este caso lo que son mangas, petos, polainas y todo eso. A la carnaza. Sí, porque nos damos una mayor protección, ¿verdad? Sí, la mezclilla, ¿qué es lo que hace? Precisamente es un retardante, puede ser como un retardante al fuego, ¿sí? Tarda más tiempo en quemarse, pero el hecho que tarde más tiempo en quemarse, entonces al momento que haya esa salpicadora de chispa, me va a quemar, ¿sí? Por eso, como decíamos, precisamente el equipo adicional que es el que debe portar el soldador, entonces es la protección que se necesita, ¿sí, Jesús? Se recomienda la mezclilla así como retardante del fuego, ¿sí? O ropa, dicen ropa 100% de algodón. Las camisolas sin bolsas al frente, puede brincar la chispa ahí también. Gracias, chicos. Ya está precisamente lo que decíamos precisamente del EPP para soldar y corte, la careta, gafas de seguridad, máscara de soldar y mascarillas respiratorias, guantes de cuero, ropa de trabajo para protección del cuerpo, polainas, delantal de cuero y calzado de seguridad. ¿Sí? Al interior de la bolsa, sí, entonces. Sí, igual Rosero, mismo equipo de protección. Exacto, digo, puede ser la chaqueta, perdón, exactamente, para soldar, o puede ser sustituirlo el peto. La chaqueta para soldar viene precisamente acondicionada para ese tipo de actividad que va a realizar, ¿sí? Y no le va a afectar. Miriam, por favor, adelante. Hola, buenas noches. También en alguna empresa yo vi que las camisolas sí tenían la bolsa, pero era por dentro.
Por dentro de O la... sea, ajá, por dentro de lo que es la camisola. Por la parte Ajá. de afuera era lisa, pero por la parte de adentro sí tenía una bolsa. Una bolsa para proteger. Sí, Ajá, aquí lo que decía precisamente es el caso de que la salpicadura de la chispa, pues sí podía caer en la bolsa, ¿no? Entonces por eso sí, ok, ajá, la escoria. por dentro no hay problema, exactamente. No hay, no hay, no Sí, hay, hay aparte de mayor eso, protección. ajá, Ajá. aparte de eso, pues el peto también va casi hasta el cuello, precisamente para evitar el rebote de escoria. La escoria y la radiación, inclusive, Ajá, en ¿verdad? cierta forma sí también. Y abajo, pues las botas también deben de ser cerradas, no deben de ser de agujeta, deben de ser totalmente cerradas. Tipo vaquera se puede decir, que es totalmente cerrada, casquillo dieléctrico, y el pantalón por encima de lo que es la bota. De la bota. No, Porque algunas personas van y se meten el pantalón adentro de la bota. Pues no, así sí alcanzan a entrar las chispas, la escoria, sí se alcanza a meter. Entonces el pantalón debe ir totalmente por fuera de la bota. exacto, totalmente de acuerdo. Mira, híjole, a lo mejor nos vamos a meter en camisas de 11 varas ahorita con esa pregunta. No sé si han observado, el día de hoy muchas personas me ha tocado verlas en el sitio de trabajo, ¿sí? Que traen pantalones entubados y la caída por dentro de la bota. Es que no es mi trabajo de soldadura, pero al igual andas caminando por todos lados, ¿verdad? No, no ha pasado así, Miriam, no ha tocado ver. Sobre todo las señoritas, sobre todo las señoritas, pues son bellas, Siempre. pero sí, definitivamente, algunas personas utilizan los pantalones muy ajustados, sobre todo en la parte Chicos, de abajo, son entubados, y ya también algunos varones también ya, también ya les venden de los mismos pantalones, y sí, o sea, así van por toda la obra, por todo sí, sí. la planta, con sus pantaloncitos así bien nice, y al ratito se les mete por ahí algún animalito o algo así. Sí, sí, no tanto la soldadura, exactamente, algo que llega a caer, clavos, arena, tierra, entonces, pues sí nos va a afectar, y más si andamos caminando, ¿va? Pero sí, oye, y eso es lo que dice usted, voy ahorita a agrupar, permítame un segundo. ¿Por qué al trabajador se le exigimos, y yo como supervisor, yo como parte de, no solo del trabajo oficinista, por qué no uso igual el equipo de protección personal que está utilizando en la obra, en el trabajo donde estén realizándose los trabajos, no hablando nomás de soldaduras en general, ¿verdad? Pero los cambian mucho eso. Gracias, Miriam. Agropan, por favor. Hola, buenas noches. De este lado, Buenas noches. Daisy. Daisy, Tengo buenas una consulta. Para los trabajos o las soldaduras TIC, ¿qué equipo de protección personal es recomendable para el tema de la radiación? Bueno, perdón, el tema de se me fue decir radiación, ya que es un poquito más grave por esta parte de la soldadura. Si me da chance, fíjate que muy buena pregunta, eso no me lo habían, ¿cómo se llama? Preguntado, Ujú. pero ahorita lo buscamos para acá. Ok. Sí, pregunto porque donde trabajo actualmente, la persona que dio la capacitación para el personal que realiza esta actividad sugirió lo que era un peto aluminizado, pero si revisamos el peto aluminizado es un poquito más para el calor. Calor, sí. Ajá, y ellos lo ven un poco más para el tema de pues la radiación que emiten estos metales. Entonces, sí, es un tema porque ha habido como una controversia, ¿no? De si Recuerdo sí lo debes usar, no lo debes usar y ese tema, ¿no? a ver, vamos a ver. Ese es algo sumergido, soldadura TIC, equipo de tipos soldadores comunes, arco eléctrico. Un segundo. Gracias, Simón. Sí, exactamente, es la chaqueta, ¿no? 7 que no me trae. Pero te lo investigo bien, ¿qué te parece? Y te lo hacemos llegar esa información ahí por medio de WhatsApp.
Ok, muchas gracias. Y ¿sí? también si es suficiente con un peto de carnaza o si tiene que hacer un tema más específico. Más específico. Sí, lo checamos muy bien eso y mañana, más tarde en la tarde lo tienes ahí. Muchísimas gracias. ¿Sí? No, al contrario a ti. ¿Me recuerdas, Paco, por favor? Más que PP, Rafa, más que PP Ajá, es tiempo de exposición. el tiempo de exposición, ¿no? Sí, Sí, porque pero si genera radiación es trabajar en el tiempo de exposición más que en un EPP para ello. Por lo que tú pongas EPP va a ser en la parte del tronco, pero está expuesto otras partes del cuerpo. Entonces, si son radiaciones no ionizantes, tendría que ser tiempo de exposición. Pero lo averiguamos. sí, Ok, muchas gracias. sí, no, al contrario, Sí, gracias. porque Ajá, como comentaba el ingeniero, igual pues estaba pidiendo para el tema de las mangas y todo fuera aluminizado, ¿no? Entonces, es de como hasta dónde podemos abarcar, ¿no? Sí, o si es necesario. si es necesario o no necesario. Sí, no, lo investigamos muy bien. Mañana en la tarde más tarde te lo estamos mandando. Gracias. Sí, no, al contrario. Gracias, Paco. Gracias, Alex. Bueno, continuamos, chicos. ¿Verdad? Pero sí, eso sería lo recomendable, ¿no? Entonces, como decíamos nuevamente, el pantalón de mezclilla, pues es como un retardante más que nada por el tipo de material que está fabricado. Pero pues sí va a haber penetración, no penetración, va a haber calor por el caso de que llegue a caer chispas. Ok, vamos a protección para los ojos, igual, ¿sí? La máscara para soldar con lentes con grado de sombra adecuado, ¿sí? Gafas para corte con soplete, máscaras de rostro completo para cortar, amolar, amolar para cortar, ¿verdad? Gafas de seguridad para usar debajo de las máscaras para soldar o máscaras para el rostro, se va a cortar. Acuérdense que, por ejemplo, los mismos procedimientos nos dicen que la careta de protección siempre debe usarse bajo la protección primaria. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahí va la respuesta, Diana, precisamente. ¿Sí? Yo traigo mis lentes y sobre esos debo usar careta. ¿Sí? Para corte igual. ¿Sí? Precisamente guantes de carnaza, pero los guantes de carnaza deben ser los adecuados para protegernos del calor. ¿Sí? Guantes de cuero con protección contra riesgos mecánicos, calor o fuego. ¿Sí? No son cualquier tipo de guantes de carnaza, son especiales para soldador. ¿Sí? Y la careta con la sombra adecuada. O el mismo lente para soldar, para cortar, perdón. Sí, gafas para corte con soplete. ¿Sí? Y aquí precisamente trae un ejemplo del número de sombras de lentes de protección. ¿Sí? El rango de número de sombras para lentes varían de 2 a 14 y los números más altos ofrecen mayor protección. Esa tabla dice, muestra a continuación el número de sombras recomendado para el tipo específico de trabajo en caliente. Soplete de soldadura, que hay disolventes más gruesos, espesor de la chapa, la chispa, perdón, es el morado o rojo más grueso, más ardiente, más arriba, perdón. ¿Sí? Torcha ardiente, soldadura de gas, ¿sí? Entre 3 y 6, corte por oxígeno, perdón, entre 4 y 8 la protección, soldadura de gas es superior, la protección que debo utilizar, arco eléctrico, metálico con gas, ¿sí? Inferior, corriente alto, amperios, entre 10 y 14, metálico protegido, soldadura de arco, ¿sí? Entre 9 y 14, soldadura TIC, entre 10 y 14, perdón, ¿sí? Plasma corte con arco, entre 8 y 14, ¿sí? El tipo de lente de protección. La protección respiratoria, igual cuando sea necesario por el tipo de actividad que se esté realizando, ¿sí? En su equipo de protección autónomos o con equipo a sistema puesto a cascada, ¿sí? Si se máscaras respiratorias con suministro de aire, suministran aire puro a la máscara del rostro de una ubicación fuera del área de trabajo, ¿sí? Pues proporcionan soporte vital crítico cuando se trabaja en espacios donde las llamas pueden consumir oxígeno disponible, ¿sí? Por ejemplo, un lugar que no está bien ventilado, un lugar cerrado,
si la llama va a desplazar lo que es el oxígeno. Entonces, si el trabajo es necesario hacerlo, ¿sí? Entonces debe tomar esas consideraciones. Igual también si tenemos que poner circulación forzada de aire. Y esto independiente precisamente de un equipo aéreo autónomo o una línea sin el cual desde afuera me esté suministrando aire comprimido, aire grado D, como se le conoce, precisamente por el tipo de filtración que tiene. ¿Ya han leído ya la norma 033 de la Secretaría del Trabajo? 2015 en fecha de publicación. Creo que sí, ya todos lo han leído, ¿verdad? Ahí nos maneja precisamente dos tipos de espacios confinados. Tipo 1, donde las condiciones son las adecuadas. Tipo 2, cuando ya cambiaron algunas condiciones. Entonces, si es como en ese momento, si es necesario, entonces ya vamos a ver qué tipo de protección respiratoria vamos a poner hacia el trabajador, ¿sí? Se requiere siempre para el trabajo en caliente con materiales de berilio, por los gases que está desprendiendo igual también. Igual se puede ser necesario cuando se trabaje con materiales que contengan cadmio, plomo y mercurio, y siempre son necesarios en espacios cerrados con ventilación inadecuada, como decía, ¿sí? El portaelectrodo, igual, es parte de eso, se lo achacan siempre lo que es el supervisor. Pero vamos a ver precisamente que es el trabajador también el que debe comprometerse con esa actividad de los portaelectrodos, pues debe estar precisamente diseñado específicamente para la actividad que se va a estar realizando, esa corte soldadura por arco, debidamente aislado y capaz de soportar de manera segura la corriente máxima la que está utilizándose. Y el otro portaelectrodo, igual que es puesto a tierra, hay que tener mucho cuidado, nos ha tocado ver luego, pues, gente que agarran los cables de pasacorrientes del vehículo, es el que agarran como puesto a tierra, pues no tiene la resistencia que se requiere para estar trabajando, ¿sí? Dice, al terminar de soldar o dejar el portaelectrodo sin supervisión, quite y deseche adecuadamente el electrodo para evitar que entre en contacto con otras personas o en otros objetos conductores, y nunca sumerja en agua un electrodo caliente o el portaelectrodo, ¿sí? Para generar arco, los cables, precisamente, ¿sí? Lo que preguntaban hace un momento de los equipos de corte y soldadura, los de máquina de soldar, digamos, debe haber un programa de mantenimiento de los equipos, ¿sí? No debe ser modificado de ninguna manera estos equipos, ¿sí? Los cables precisamente completamente aislados deben ser flexibles, con capacidad para soportar los requisitos máximos de corriente que se vaya a estar trabajando, porque es ok, los amperios que maneja, pues el voltaje, pues tiene que tener esa resistencia a lo que es el cable. Las reparaciones, ¿se acuerdan? Por ejemplo, lo han visto en la norma 027, dice que hay reparaciones, ni partes, ni cables ni cintas que tenga que tener. Los empanes, las áreas que han sido reparadas o empalmadas deben estar por lo menos, dice, 3 metros del portaelectrodo. ¿Sí? Tengo el portaelectrodo, entonces la reparación debe ser a 3 metros de distancia ese empalme si se llega a hacer. A menos que los conectores o las terminales de conexión tengan el mismo nivel de aislación que el cable. Algunos requisitos adicionales, ¿sí? Ponga a tierra la máquina de soldar de manera adecuada, ¿sí? Mantenga los cables lejos de pasillos y escaleras fijas y portátiles, por ejemplo, se pueden cargar con sujetadores no metálicos, si esto no es posible. Si esto no es posible, porque hay que estar soldando cerca de un pasillo, ya todos lo sabemos, esta área debe estar acordonada, ¿sí? Retirar inmediatamente todo cable dañado desde estado hasta que sea reparado adecuadamente. ¿Sí? Algunos procedimientos adicionales, igual a contemplar aquí, ¿sí? Cumplir con el programa de bloqueo, etiquetado y todo requisito del equipo de protección personal que se requiere. ¿Sí? Antes de comenzar a trabajar, inspeccione su equipo de protección personal, que esté completo, ¿sí? Inspeccione todo el equipo para asegurarse que cumpla con las especificaciones del fabricante, nos está diciendo, ¿sí? Cerciórese de que el suministro eléctrico de la máquina de soldar tenga interruptor o pueda ser desconectado fácilmente en caso que se requiera, ¿sí? El equipo de protección personal, se repite. Aquí es lo mismo. ¿Sí? Inspección general del soplete, igual. Inspeccionar todo el equipo antes de realizar el trabajo de soldadura o corte. ¿Sí? Dura o el soplete regularmente realice procedimientos de mantenimiento preventivo y consulte las especificaciones del fabricante. Las inspecciones antes del turno. ¿Sí? Revisar las que no haya fugas, daños o contenciones sueltas.
Los cilindros de oxígeno y accesorios deben estar debidamente etiquetados, claramente visibles y libres de aceite y grasa. Al transportarlo, sí, del taller o del área de almacenamiento, ya lo comenté hace un momento, creo, sí, debo verificar precisamente que estos vayan bien sujetos, lo que es al diablito donde se va a estar transportándose, tengan sus capuchones, sí, y una vez que llegó al sitio, entonces ahí donde se va a instalar lo que es reguladores de presión, los reguladores no deben de ser modificados ni reparados de ninguna manera, sí, y una vez que ya terminó ese trabajo de corte, por decir, debe de despresionar las líneas, vuelvo a retirar lo que es mis conexiones, pongo todos los capuchones y voy al almacén. En el área de almacenamiento de los cilindros, no deben estar juntos los de oxígeno con los acetilenos o los de gas LP, siempre deben de estar separados unos de otros. Igual, consultar siempre la hoja de datos de seguridad de los materiales que se van a estar utilizando. Aparte de eso, las asegurarse de que todos los componentes sean limpios y sin aceite o grasa. Las válvulas regulares, igual decíamos ya que no deben ser reparaciones ni modificadas. Etiquete y retire del servicio todo equipo defectuoso, dañado, desgastado, repárelo o desértelo. ¿Sí? Limpie adecuadamente las puntas obstruidas del soplete. Desde el uso sobre el soplete, use válvulas antirretorno de llama. Enciende el soplete solo con las herramientas apropiadas. Al terminar el trabajo, cierre válvulas y quite presión de las mangueras. ¿Sí? Entonces, la preparación precisamente los seguros de mangueras. Que mantenga las mangueras lejos de pasillos, escaleras fijas y portátiles. Por ejemplo, puede colgar las mangueras usando sujetadores no metálicos. Para evitar enredos, puede encintar mangueras paralelas por no más de 1/3 de cada una de las secciones de 12 pulgadas. Y verificar que los conectores de las mangueras no puedan desconectarse de un jalón y se debe hacer un movimiento de giro para separarlas. Es una cuerda loca, ¿no? Perdón, los conectores locos, ¿no? Pueden ser. El uso de la válvula del cilindro, dice, el uso adecuado de la válvula del cilindro resguarda su seguridad. Sean golpeadas, así es, gracias. Sí, exactamente, decíamos en el transporte y en el almacén, siempre con sus capuchones tipo corona, ¿sí? Para evitar que las válvulas sean golpeadas. Sí, no, e inclusive que puedan llegar a caer. Sí, entonces, eso que hacen luego, ¿no? Que van transportando el equipo de oxicorte y ya lo llevan montados los reguladores ahí. Es una mala práctica, ¿sí? E inclusive, no sé si les ha tocado ver también, ¿qué hace el soldador luego cuando termina de cortar? La persona que se encarga de hacer los cortes. Empieza con el soplete a estarse echando aire. ¿Qué está haciendo? Está saturando el oxígeno, lo que es el ambiente. Y una chispa ahí, adiós. El uso adecuado de la válvula del cilindro resguarda su seguridad y se extiende la vida útil del equipo. Abra siempre las válvulas lentamente y con cuidado, ¿sí? Al abrir las válvulas pares por el costado, no de frente, siempre a un costado debemos estar y con guantes. Guantes no deben estar contaminados también, ¿sí? Siempre a un lado y nunca enfrente. No abra los cilindros de gas cerca de fuentes de ignición. No abra demasiado los cilindros de acetileno. 3/4 de giro del cabezal al menos es lo ideal para poder utilizarlos. Y nunca girar el cabezal más de una vez y una vuelta y media. Sí, mucha costumbre a quererlo abrir, todos, ¿no? Estamos ahí abriendo lo que es totalmente el equipo, entonces hay más riesgo de que pueda haber un incendio, un golpe. Si antes de conectar una válvula a un regulador, abra la válvula lentamente y ciérrela rápidamente. Esto permite eliminar cualquier material extraño en el orificio de la válvula. ¿Sí? Barrido. Si antes de comenzar a trabajar, usted debe entender completamente los peligros de su área de trabajo. La comunicación de peligros es un sistema que informa precisamente claramente los peligros a toda persona que deba estar al tanto, ¿sí? El patrón proporciona la capacitación para la comunicación de peligros, contar, como se hace un momento, con las hojas de datos de seguridad, ¿sí? Las hojas informativas de seguridad incluyen las declaraciones originales del fabricante, el contenido del cilindro y los peligros del material contenido, inclusive hasta el EPP a utilizar, ¿sí?
Dice, antes de comenzar a trabajar, usted debe entender claramente los peligros de su área de trabajo. La comunicación de peligros es un sistema que informa claramente lo mismo. Antes de trasladar los cilindros, obtenga autorización, verifica el contenido de los cilindros y lea las hojas informativas de seguridad sobre los requisitos de manipulación. Ciele las válvulas, purgue las líneas, quite reguladores y coloque las tapas de seguridad en las válvulas. Seleccione que no hay obstáculos en la ruta que planea hacer. Al trasladar los cilindros, use un carro diseñado para tal fin. Use una cadena para asegurarse al carro. Permanezca en los lugares designados. No recueste los cilindros sobre su lado ni los haga rodar con la mano. Esa recomendación igual que debe seguirse. ¿Sí? Almacenar los cilindros según las hojas de datos de seguridad y los requisitos locales, estatales y federales de la empresa. ¿Sí? Requisitos para el área de almacenamiento: fresco y seca, bien ventilada, limpia y libre de materiales combustibles, protegida de peligros visibles. ¿Sí? Limite el acceso a personas autorizadas y capacitadas. Mantenga siempre los cilindros parados verticalmente. Purgue las líneas, quite los reguladores y coloque las tapas de seguridad en la válvula. Los capuchones, decíamos, siga las prácticas de seguridad con otros cilindros si estén llenos, si encuentren llenos o vacíos estos. Aislamiento: y se mantenga todos los cilindros y materiales combustibles a 20 pies de escaleras, pasillos y elevadores. Mantenga todo material combustible inflamable a 20 pies de todos los cilindros. Mantenga los cilindros de oxígeno, apartados de los de gas y de materiales combustibles con uno de los siguientes. ¿Sí? Una barrera de no combustible de 5 pies con una clasificación de resistencia al fuego de media hora, una resistencia, o a una distancia de 20 pies. Pues algunos gases presentan requisitos adicionales para su almacenamiento. En resumen, dice, el trabajo en caliente puede ser peligroso. Es esencial su activa participación en materia de seguridad en el lugar de trabajo. Ser capaz de reconocer los peligros, ser consciente de los peligros que en su lugar de trabajo y conozca los factores que aumenten los peligros. Reconocer cuando es demasiado peligroso realizar trabajos en calientes. Esté preparado, asegurarnos de entender los requisitos de seguridad y las prácticas laborales antes de iniciar el trabajo. Realice inspecciones, esté seguro de que todas las partes de su equipo, el equipo de protección personal, no exhiban daños y funcionen adecuadamente. Comunique e informe todo peligro que descubra a su supervisor, que descubra a su supervisor y compañeros de trabajo. ¿Sí? Esto sería precisamente lo que tendríamos que seguir. Chicos, preguntas, dudas. ¿Qué les pareció el tema? Muy bueno, siempre se aprenden cosas nuevas, muy interesante. Gracias, Muy Jaime. dinámico. Sí, lo que decía al principio, ¿no? Tratar de cambiarle un poquito a todo esto que siempre vemos, nos vamos más enfocados en lo que es la norma. Digo, esto que pues, no está fuera de lo que es la norma, ¿verdad? Pero sí, lo que buscaba yo es cambiar en ese aspecto. ¿No? Gracias, Jaime. Simón, por favor, adelante. Cherezada, igual Rodríguez, muchas gracias, me gustó, muchas gracias. Gracias, Arias. Paola, igual también, gracias. Eva, también, muchas gracias. Gracias. Simón, por favor. Sí, siempre, por ejemplo, tratamos de llevar a cabo eso, ¿no? De que sea parte del día a día lo que estamos a veces viviendo, ¿verdad? Eso es igual, gracias. Miguel Ángel, ya te me has perdido, gracias. Sí, nos ayudan y, no, y la experiencia de los demás compañeros también. Sí, Alejandro, igual también. Rosita, gracias también a ti, desde Hermosillo. Órale. Si estamos a un poco a distancia de Veracruz a Hermosillo, Celaya, Guanajuato, bonito lugar también. Vanessa, muchas gracias. Sí. Edgar, igual también muchas gracias a todos. Eduardo, muchas gracias a ti. Amalia Rodríguez, gracias, excelente, muchas gracias al contrario. Gracias a ustedes, chicos, por el sernos cada miércoles estar aquí con nosotros. Yo creo que me tocó ver hoy muchos nombres nuevos, muchas caras nuevas, ¿verdad? Y qué bueno que se estén integrando cada día más, como decimos siempre, la capacitación. Amalia, desde Manzanillo, Colima, órale. De allá mi familia, Amalia. Bueno, gracias, Sabias, también. Yo igual también, gracias a ti, Abra.
Sí, entonces, gracias, Jesús Ciudad Juárez, coleadora de diferencia, ¿verdad? Entonces, decíamos precisamente que la capacitación, pues no termina nada más con una ponencia nada más, no es el día a día que tenemos que ir reforzándolas, llevándolas siempre, no nomás al sitio de trabajo, a todos los lugares donde nosotros nos encontremos, ¿sí? En tratar de empezar a cambiar todo esto, ¿sí? Es algo, Juan, porque, pues, es un compromiso que al final debemos de adquirir, ¿verdad? Sí, no, gracias a todos, chicos. ¿Alguien más que quieras poner? Gracias de Tampico, Arán, Casanova. Pronto nos veremos ahí en Tampico también. Muy bien, Rafa, pues gracias por el apoyo, como siempre. Y esténse pendientes, chicos, en nuestras redes sociales. Por ahí les dejé el grupo para los que no estén, porque la próxima semana que ya comenzamos mes nuevo, temas nuevos, y vamos a cambiar de link. Ya llevamos varios años con este link, pero lo necesitamos cambiar. Entonces, para que estén pendientes y se les haga llegar la información para las próximas capacitaciones. Sí. Sí, espero también pronto, Amalia, por estar por allá también. Gracias, perdón. Y Tampico, pues ya soy de Tampico, Aaron, entonces sí, más seguido ando por allá. Miren, buenas noches a todos. Janet, igual. Miguel Ángel, muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias a todos. Sí, y el siguiente mes nos volvemos a ver. Yo creo también el último tema también es trabajos en alturas, entonces es un gusto volver a participar también con ustedes y todos los demás compañeros que van a estar exponiendo. Sí, Miriam, por ahí mi compañero Paco hace un momento publicó en donde se podía ver lo que es este tema. Gracias, Jaime, igual también, Miguel, todos chicos, gracias. Ahí está, ahí lo podemos ver. Yo creo que mañana en la tarde ya está. Paco, ¿cuándo? Mañana temprano, como por las 10 de la mañana, ya debe estar en YouTube. Perfecto, gracias, Paco. Chicos, bueno, bonita noche para todos. Cuídense mucho. Estos días somos hasta pronto, ¿no? Miguel, gracias. Sí. Gracias, Francisco. No, y gracias a ustedes que también lo hacen interesante. Rosario, igualmente, gracias, Rosario.